Hola, soy Eder y hoy vengo a hablar sobre la cultura de la cancelación. Las cancelaciones, en las redes sociales específicamente, en pocas palabras, buscan desprestigiar, invalidar, repudiar, etc. a personas o figuras públicas por dichos o hechos específicos que la gente encontró ofensivos. La cancelación de personas es algo que de hecho nos acompaña desde hace mucho tiempo. Ya en tiempos del 1700 se veían casos donde artistas eran relegados o criticados porque su arte era escandalosa para la época, principalmente desde el punto de vista de la iglesia. Esto se ha desarrollado con el tiempo. Antes te funaban por hacer un cuadro o una escultura escandaloso y ahora lo hacen por tweets del 2012 o por un video que hiciste cuando tenías 15 años. Cualquiera puede terminar siendo cancelado. Influencers, artistas, actores, políticos, figuras públicas, incluso algún usuario random de X que se metió con algún ídolo y a su fandom no le gustó lo que le dijo. Date por doxeado, muchacho. Y muchas veces ese amor que se tiene por esa figura se puede transformar en odio por la decepción o enojo que las personas pueden sentir ante cosas que sucedieron y encuentran desagradables. Cabe aclarar que sí tiene ventajas positivas y hubieron veces de donde fue útil y justa y realmente llevaron a que en situaciones verdaderamente malas las personas tomen la responsabilidad que deben y que las autoridades correspondientes actúen. Pero en la mayoría de los casos se transforma en una clase de justicia social que no funciona. Si los usuarios se limitan a dejar comentarios o mensajes descargándose en el perfil de la persona que encuentran desagradable, se corre una gran probabilidad que todas esas palabras se derramen en el gran agujero negro del internet y que a la semana el asunto caiga en el olvido. Ahora, hay algunas cosas sobre la cultura de la cancelación que no se suele hablar mucho. Funas con segundas intenciones. Algunas cancelaciones pueden tener más de un motivo o utilizar de excusa uno y ocultar la verdadera razón por la que se está tratando de cancelar a alguien. No es simplemente porque la persona haya hecho algo malo, sino que a veces son campañas de desprestigio coordinadas, como puede pasar entre políticos en campañas electorales, actores que están entre medio de un juicio y buscan poner al público de su lado, etc. Un caso reciente es el de Taylor Swift. Con su nuevo álbum The Life of a Showgirl, se observaron miles de usuarios en distintas plataformas rebuscando las letras de las canciones, buscando significados ocultos o retorcidos, que hacían ver al artista como alguien con una tendencia política derechista. Otro caso también conocido y todavía en curso es el de Justin Baldoni y Blake Lively, donde la actriz ha presentado pruebas al respecto de que Baldoni estaba coordinando junto con una agencia de publicidad un ataque a la imagen pública de ella, aunque a este caso hay que tomarlo con pinzas, ya que todavía está en desarrollo y quien tendrá la última palabra en esto será un juez. La cultura de la cancelación también lleva a la alianza performativa, que sucede cuando algún personaje público, como por ejemplo los influencers, se hacen aliados de causas sociales por la presión del público, como por ejemplo ha sucedido con Black Lives Matter. No quito el hecho de que muchas veces cuando una figura pública se expresa sobre cierta problemática, esto genera impacto y más difusión, pero los espectadores tienen expectativas de que los famosos se expresen al respecto de estas causas, y ante el silencio se los toma como cómplices de dicha problemática. Comienzan a llenar sus comentarios y mensajes directos presionándolos para que se expresen al respecto, y al mismo tiempo se encargan de difamarlos, posteando sobre ello e incluso llegando a cancelarlos o tratar de hacerlo. Doble estándar. En muchas ocasiones se puede observar cómo el público tiene dobles estándares con respecto a las figuras públicas, o simplemente no miden con la misma vara moral a todos. Hay personajes que han sido cancelados por cosas como tweets o videos viejos de cuando eran muy jóvenes, o algún comentario mínimo sacado de contexto, y no se les perdona. Pero luego, en el otro extremo, tenés a personajes que han acosado, estafado, mentido una y otra vez o incluso han cometido actos ilegales, incluso algunos hicieron todo eso al mismo tiempo, y se les sigue permitiendo tener una plataforma grande y apoyo de una comunidad. Hay muchos factores que pueden incidir en este doble estándar, pero cabe analizar que muchas veces a quienes más se les cancela por razones mínimas o insignificantes son a las mujeres. Es verdad que sí hay mujeres que han cometido actos terribles, o hacen comentarios que tienen ciertos ideales que son ofensivos, o defienden criminales, pero muchas veces se les trata de cancelar por cosas como defenderse a sí mismas e imponer el respeto que se merecen. Y del otro lado puedes ver a hombres violentos que estafaron a sus seguidores, que causaron tragedias y hasta pedófilos, que siguieron teniendo una carrera y éxito aun cuando estos hechos eran conocidos por el público. También hay que hablar del hecho de que muchas veces al cancelar personas no se espera llegar al fondo de la verdad, o que las personas sean juzgadas debidamente por la justicia, ni bien encuentran una razón para lanzarse
acercarse a la yugular de alguien y hacer los pedazos, lo hacen. Ahí tenemos el claro caso de lo que pasó con Johnny Depp, actor exitoso que fue acusado y demandado por su ex esposa de cosas terribles. En un artículo de The Washington Post firmado por ella misma, para hacerla corta, Johnny Depp resultó inocente. Era Amber realmente la violenta. Sin embargo, mientras el juicio aún siquiera había comenzado, el actor sufrió consecuencias graves, como perder papeles icónicos de su carrera. Mucha gente que él tomaba de confianza le dio la espalda y su imagen pública quedó destrozada. Bajo esta misma tendencia de no esperar a llegar al fondo de la verdad para cancelar a alguien, está la costumbre de las cancelaciones basadas en clips recortados donde nunca se toma en cuenta los clips o entrevistas completas. También se tiende a buscar tweets o entrevistas viejas de las personas para buscar más razones para cancelarla. También vale mencionar un factor recurrente del cual los canceladores se aprovechan: el anonimato. La mayoría de estos usuarios están bajo cuentas falsas o utilizan un alias. Bajo el anonimato, la gente se anima a decir y hacer cosas que si se lo reconociese, no se atrevería. No puedo evitar preguntarme cuántas cosas se comentan o se dicen por mensajes directos a otras personas que no se atreverían a decir cara a cara, o si fuesen identificables y tendrían que hacerse responsables de sus palabras. Tratando de analizar las conductas de las personas que recurren a cancelar a gente por todo, al tratar de entender la parte compulsiva de esta reacción y comportamiento que pueden tener los usuarios de las redes sociales, me crucé con un artículo de la Universidad Oberta de Cataluña, donde Enric Soler menciona una característica a tener en cuenta sobre los canceladores y los describe como personas con muy baja autoestima que no tienen valor propio y buscan sentirse mejor desvalorizando a las demás personas. Así que yo me he puesto a pensar, ¿realmente todas las razones por las que la gente cancela a otra gente son razonables? ¿O simplemente son personas que no soportan porque tienen algo que ellos no? ¿O acaso la culpa está en tener pensamientos o creencias inconscientemente arraigados que te hacen querer odiar a un cierto tipo de persona? Para el cierre de este video me gustaría volver en el tiempo y comentar sobre lo que se puede tomar como los inicios de la cultura de la cancelación en las redes sociales. Investigando para este video encontré un viejo blog de Tumblr llamado Your Fave is Problematic. En este blog se podían encontrar recopilaciones en forma de lista de las cosas cuestionables que hizo alguna celebridad. Recopilaba cosas como racismo, xenofobia, apropiación cultural, entre otras cosas. Pero lo más interesante que encontré ahondando más en este viejo blog fue un artículo publicado por el New York Times, del cual quiero relatarles algunas partes, donde la misma autora del blog reflexiona sobre el mismo y describe el por qué lo creó y por qué se encargaba de exponer a los famosos, y de que hoy en día se arrepiente del mismo. El artículo está titulado como Mi año de duelo y cancelación. Si estuviste en Tumblr a principios de la década de 2010, quizás recuerdes un blog llamado Tu favorito es problemático. De lo contrario, su contenido debería resultarte familiar. Las publicaciones contienen largas listas de declaraciones lamentables de celebridades, racistas, sexistas, homofóbicas, acciones transfóbicas, etnofóbicas, capacistas, etc. Las cosas por las cuales hoy en día se cancela a alguien. Ese blog era mi blog. Pasé horas investigando cada publicación. Como probablemente puedes imaginar, mi historial de búsqueda era bastante feo. Your Fave is Problematic tuvo alrededor de 50.000 seguidores en su apogeo en 2014, cuando yo era estudiante de último año de secundaria, pero su influencia fue enorme. Se convirtió en un meme muy gastado. Incluso después de que dejé de publicar, mi blog fue citado en libros, artículos, podcasts y piezas de pensamiento. A pesar de todo, mi identidad permaneció en privado. El blog comenzó como lo hacen tantos proyectos anónimos en línea, como una venganza de vergüenza pública, disfrazada de crítica social. Estaba afinando mi brújula moral y entrando en mi propio camino como feminista. Entonces, cuando noté que mis compañeros hacían chistes sexistas en Facebook, incluidos algunos sobre mí, comencé a tomar capturas de pantalla para publicar en un Tumblr llamado Calling Out Sexist. Mi política era que eliminaría una publicación solo si su autor se disculpaba públicamente. Un grupo de estudiantes llamó la atención de los administradores de nuestra escuela sobre el blog, quienes amenazaron con emprender acciones legales y continuaba escribiendo sobre ellos. Mientras tanto, otros usuarios de Tumblr habían comenzado a enviar capturas de pantalla con declaraciones de celebridades pequeñas. Con la graduación en juego, desvié mi atención de mis compañeros hacia figuras públicas. Cambié mi nombre. El dinero y la fama había protegido a los famosos desde tiempos inmemoriales. ¿Qué daño podría hacerles mi pequeño blog? Mis publicaciones más populares tendían a tratar sobre mujeres, lo cual tiene sentido.
porque la prensa de celebridades tiende a ser más crítica con ellas. Al final, resultó que tenía cosas más importantes de qué preocuparme que analizar las carreras de celebridades que nunca había conocido. Una mañana de invierno, me desperté con la noticia de que mi hermana mayor, que estudiaba en Bolivia, había sufrido un accidente de autobús y el panorama no era bueno. Estudié detenidamente la investigación para escapar de lo que parecía una situación imposible. Mi hermana muriendo lentamente por lesiones tratables en una zona rural a miles de kilómetros de distancia. Celebramos un servicio público en memoria de ella en nuestra ciudad natal. Algunos de mis compañeros de clase aparecieron, incluyendo algunos que habían escrito cosas desagradables sobre mí en línea. Sus muestras de amabilidad me resultaban insultantes ahora, durante lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el peor año de mi vida. Intenté volver a la universidad después de unas semanas, pero me encontré discutiendo a menudo con compañeros y profesores. La universidad llegó a un acuerdo con mis padres, me pondrían de baja médica por el resto del semestre. Me graduaría a tiempo, pero no volvería. Encerrada en casa, me dediqué a Tumblr. ¿Qué intentaba lograr? Principalmente, me interesaba derribar a la gente de sus pedestales. También disfrutaba ser popular, polémica, que se hablara de mí. Hasta que un comediante sobre el que había publicado mencioné mi blog en Twitter. Entonces me puse nerviosa. Empecé a recibir amenazas. Alguien me envió una captura de pantalla de una casa de Google Maps afirmando haber encontrado mi dirección IP. No era mi casa, pero aún así me di cuenta de que por cada persona en Tumblr que seguía mi blog había muchas más, tanto online como offline, que lo odiaban, y a mí también. Empecé a publicar menos y finalmente dejé de publicar. En los años transcurridos desde entonces he recordado mi blog con vergüenza y arrepentimiento por mi mezquindad, mi rabia motivadora, mis suposiciones inflexibles de que las personas eran buenas o malas. ¿Quién era yo para meter en el mismo saco a misóginos conocidos con gente que se hacía tatuajes en idiomas que no hablaba? Solo quería ver a alguien afrontar las consecuencias. Nadie que me hubiera hecho daño a mí lo había hecho jamás. Hay algo casi pintoresco en todo esto ahora. Yo, adolescente, aprendiendo sobre justicia social en Tumblr, mientras me presentaba como una autoridad en ese mismo tema, creyendo que estaba marcando la diferencia y disfrutando un poco del mar ajeno. Mientras tanto, otros movimientos, locales, globados, unidos en sus propósitos y arraigados en filosofías progresistas, se organizaban por la justicia real. En retrospectiva, yo era más un policía que un luchador por la justicia social, como la gente en Tumblr había llegado a pensar de mí. Hoy en día, abundan las iniciativas de rendición de cuentas en línea, la mayoría de ellas anónimas. Algunas cuentas publican chismes de famosos, generalmente anodinos, pero a veces explosivos. Otras tienen como objetivo explícito denunciar, avergonzar y castigar a personas por todo tipo de acciones y errores. Mi propio trabajo se situaba en un punto intermedio, creo. La información que publicaba era pública, pero la catalogaba para argumentar en contra de la veneración a los ricos y famosos. Las crecientes acusaciones de todo tipo, susurradas entre profesionales de la industria, se habían vuelto demasiado fuertes como para ignorarlas. Las redes sociales, que dieron a las celebridades un mayor control sobre su imagen e influencia sobre sus fans, también las expusieron a nuevos tipos de críticas. Hay personas que han perdido trabajos y carreras enteras debido a los tipos de errores que mencioné en mi blog. Otros se han disculpado por trabajos y comportamientos que, reexaminados en un contexto contemporáneo, simplemente no se sostienen. Durante años he lamentado haber puesto el foco en los errores de los demás, como si algún día no fuera a cometer muchos de los míos. Desarrollar una conciencia social propia puede conllevar una pureza implacable que a menudo es excesiva. Mi mente no estaba preparada para los matices. Lo que hice al respecto fue aplicar un nivel de escrutinio que no dejaba margen de error. Solo sé lo que todos deberíamos saber. Nadie que haya vivido públicamente, ni en línea ni fuera de ella, tiene un historial impecable. Por estas razones he pensado en borrar mi Tumblr, pero hacerlo significaría borrar mis propios errores de juicio. Casi siento que necesito dejarlo para castigarme por haberlo creado. Eso, y que sé que alguien podría, y probablemente lo haría, simplemente buscarlo en Wayback Machine. Internet, después de todo, nunca olvida. En las redes
redes sociales, un solo clip, comentario o momento sin contexto es analizado por miles de usuarios de todo el mundo, cada uno con su propia visión y experiencia del mundo. Hay que ser sinceros, en las redes casi no hay personas que critican desde un punto de vista neutral. Se hace sin juicio, de forma pasional y siempre se utiliza la moralidad y puntos de vista personales. Es verdad que existe un consenso social de lo que es tolerable y lo que es incorrecto y repudiable. I don't know. Pero en ese consenso muchas veces se ve extendido a hechos o dichos que pueden no estar realmente haciendo ningún daño. Pueden llegar a incomodarte o salir de tu zona de confort, pero es importante analizar si de verdad está pasando algo malo o simplemente estás siendo espectador de algo que no sueles ver. Este gatillo fácil que algunos usuarios tienen a la hora de cancelar a alguien me lleva a pensar en un video pasado que hice sobre el rage bait. Antes de enojarte y decidir cancelar a alguien, es mejor parar 5 segundos a pensar. Termina de ver un video antes de comentar enojado. Investiga a fondo una situación antes de señalar dedos. Las redes sociales nos han dejado mal acostumbrados a la inmediatez y fácil digestión de todo lo que consumimos. Pero hay muchos momentos de nuestra vida donde es necesario sentarnos tranquilos, oír y observar antes de tomar una decisión u opinión. Se debería de escuchar todos los puntos de vista y razones de todas las partes involucradas para decidir si alguien tiene la culpa o ha hecho algo malo y tiene que ser cancelado.